mecanismo nervioso y el mecanismo hormonal. El mecanismo nervioso se daba a través del nervio vago y el mecanismo hormonal se daba a través de una hormona llamada gastrina. Les mencioné que el mecanismo más importante era el mecanismo nervioso y que este mecanismo nervioso que se daba por el nervio vago, este se dividía en 3 etapas. El mecanismo nervioso tenía la etapa cefálica, la gástrica y la intestinal. ¿Se acuerdan que les dije que de estas 3 etapas la más importante era la gástrica, la que más producía y secretaba jugo gástrico? Pero les dije que desde la etapa cefálica se empezaba a producir y a secretar jugo pancreático, ¿no? A través de ver los alimentos, de escuchar, de oler, de olfatear, de escucharlos, de todo este proceso y de gustarlos. Sin embargo, el mecanismo más importante era el que llegaba y se unía y cuando los alimentos llegaban al estómago y cuando los alimentos llegaban al estómago, cuando los alimentos llegaban al estómago se daba una cosa que era la distensión de la cámara gástrica. Ahorita vamos a ver qué es la distensión de la cámara gástrica. Pero entonces, les tengo que mencionar que el nervio vago inerva a la mayor parte del tubo digestivo. Lo inerva desde el tercio inferior del esófago hasta el ángulo hepatocólico. Quiere decir que el nervio vago inerva el tercio inferior del esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilio e inerva hasta el colon ascendente. Cuando se da la vuelta para hacer colon transverso, ahí es el ángulo hepatocólico. ¿Se acuerdan de este ángulo hepatocólico? Seguramente ya lo vieron en anatomía. Hasta ahí todo esto está inervado por el nervio vago. El nervio vago inerva desde el tercio inferior del esófago hasta el ángulo hepatocólico. Quiere decir que es tercio inferior del esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilio, colon ascendente, hasta este ángulo en el cual se convierte en colon transverso, hasta el ángulo hepatocólico. Todo eso está inervado por el nervio vago. Y les he mencionado que el estómago es una cámara gástrica, es una víscera hueca. Y como víscera hueca, pues no tiene nada, ¿no? De tal manera que cuando nosotros empezamos a comer algún alimento, ese alimento cae en el estómago y ¿qué empieza a hacer con la cámara gástrica? Esto lo empieza a distender. ¿Sí me explico? Eso se llama distensión gástrica. ¿Pero por qué se está dando la distensión gástrica? Porque está llegando alimento al estómago y el estómago se está distendiendo, ¿lo ven? Es como si ustedes agarraran un globito y le echaran agua. Si ustedes le echan agua al globito, ¿qué está pasando con el globito? Se está distendiendo, ¿me explico? Y esa distensión ocurre exactamente en el estómago. De tal manera que cuando yo como y ese alimento cae al estómago, ¿qué está pasando en el estómago? ¿Qué está pasando a nivel de allí? Está habiendo una distensión de la cámara gástrica. ¿Me explico? ¿Por qué es importante la distensión de la cámara gástrica? Porque cuando la cámara gástrica se distiende, hace que el nervio vago, que tiene sus terminaciones nerviosas ahí inervando al estómago, la distensión de la cámara gástrica distorsiona a las terminaciones nerviosas del nervio vago. Y cuando estas terminaciones nerviosas se distorsionan, el nervio vago se excita. Y al excitarse el nervio vago, libera a su neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el nervio vago libere acetilcolina? El nervio vago se debe de ¿qué? De excitar. Pero ¿qué debe de pasar para que el nervio vago se excite? La cámara gástrica se debe de ¿qué? De distender para que esa distensión altere o distorsione las terminaciones nerviosas del nervio vago y esas alteraciones hagan que se excite el nervio vago y libere ¿qué? Acetilcolina. Una vez que se libera acetilcolina, esta acetilcolina
va a actuar sobre todas las células del estómago. ¿Se acuerdan cuántos tipos de células tenemos en el estómago? Dijimos células productoras de jugo gástrico, teníamos 4, ¿se acuerdan? Las principales, las parietales, las secretoras y las gastrinas, las células G. Entonces, sobre todas esas células va a actuar la acetilcolina. Y en todas esas células del estómago hay un receptor para acetilcolina, que ese receptor para acetilcolina se llama así receptor colinérgico. ¿Qué es el receptor colinérgico? Es un receptor que hay en las células del estómago que reconocen al neurotransmisor llamado ¿qué? Acetilcolina. Entonces, recapitulando. Yo como, el alimento cae al estómago, el alimento distiende la cámara gástrica, al distender la cámara gástrica, este excita el nervio vago excitado libera acetilcolina y esta acetilcolina vaya actúa sobre las células del estómago, interactúa sobre los receptores colinérgicos y se da una interacción que se conoce acetilcolina receptor colinérgico. Y la interacción acetilcolina receptor colinérgico, esta interacción provoca que en las células haya elevación de calcio. Y cuando el calcio se eleva, la elevación de calcio elevado en estas células del estómago, la elevación de calcio provoca que todas estas células produzcan y secreten los componentes del jugo gástrico. Por ejemplo, las células principales, las células parietales, ¿qué van a hacer cuando se eleve este calcio intracitoplasmático? Van a liberar ¿qué? Ácido clorhídrico. Las células mucosas o caliciformes, cuando el calcio se eleve en ellas, ¿qué va a provocar? Que se libere la mucina. Las células principales, ¿qué va a pasar cuando en ellas se eleve este calcio por la acción de la acetilcolina con el receptor? Van a hacer que estas produzcan y secreten pepsinógeno. Las células G, ¿qué va a pasar cuando en ellas interactúa esta acetilcolina sobre los receptores colinérgicos? Va a provocar que en ellas también haya elevación de este calcio y provoque la liberación de gastrina. Si se dan cuenta entonces, todas las células del estómago, al entrar en interacción acetilcolina con el receptor y en ellas provoca la elevación del calcio en todas ellas, esa elevación del calcio va a estimular a que todas las células del estómago, parietales, mucosas, secretoras, células G, todas produzcan y secreten su parte del jugo gástrico. Y todos lo van a producir y todos los van a secretar ¿hacia dónde? Hacia la luz gástrica. ¿Me explico? Entonces, así se está dando la liberación de jugo gástrico. Número 1, yo como, se distiende la cámara gástrica. La distensión de la cámara gástrica distorsiona las vibraciones de la fibra nerviosa del nervio vago. La distorsión de estas fibras nerviosas del nervio vago excitan a que ésta libera acetilcolina. La acetilcolina liberada actúa sobre los receptores colinérgicos de todas las células del estómago. Se da la interacción acetilcolina-receptor colinérgico que provoca la elevación de calcio intracelular en todas estas células y la elevación de calcio intracelular en todas este tipo de células media, producen y secretan el jugo gástrico hacia la luz gástrica y entonces ya está llegando el pepsinógeno, ya está llegando el ácido clorhídrico, ya está llegando la gastrina, ya está llegando la mucina, ya está llegando todo este contenido que es el jugo gástrico. ¿A dónde? A la luz gástrica. ¿Me explico? ¿Y para qué se está liberando todo esto allí? Pues precisamente para que se dé la liberación para que se dé la digestión de qué? La digestión de las proteínas a nivel del estómago. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo se va a dar? Y la otra etapa, que es la digestión intestinal, ¿se acuerdan que les dijera la cefálica, la gástrica, la intestinal? La intestinal, ¿cómo es, niños? Bueno, una vez que este alimento llega al estómago, recuerden que se da la propulsión
¿Qué significa propulsión? Se contrae el estómago y hace que el alimento vaya hacia adelante. ¿Y quién continúa del estómago? El duodeno, ¿verdad? Entonces, ahora cuando se contrae el estómago, hace que el alimento se vaya hacia dónde? Hacia el duodeno, y ahora el alimento llega al duodeno. ¿Y qué va a provocar ahí en el duodeno? Lo mismo, el duodeno se va a vasodilatar, el duodeno se va a dilatar. Al dilatarse, recuerden que también tiene inervación del nervio vago, ¿no? Recuerden que la inervación del nervio vago va desde el tercio inferior del esófago hasta el ángulo hepatocólico. Entonces, pasa exactamente lo mismo. Se distiende el duodeno, se excita el nervio vago, libera acetilcolina, esa acetilcolina va a las células del estómago, exactamente lo mismo. Nada más de que ahora, ¿en dónde se está dando la distensión? En el duodeno. ¿Me explico? Pero, por esa razón también, la producción de jugo gástrico por la vía intestinal es mínima. La producción de jugo gástrico por la vía cefálica es mínima comparada a la más importante, que es la etapa, la producción y secreción de jugo gástrico por la etapa gástrica, que es cuando los alimentos llegan al estómago. Pero ahora vamos a ver la hormonal. La hormonal, ¿por quién les dije que estaba determinada? Por la gastrina. Por la hormona gastrina. Por la hormona gastrina. Y la hormona gastrina, ¿quién la está produciendo? Las células G. Las células G. Pero ahora tenemos que ver cuál es el principal mecanismo productor estimulante de la producción y liberación y secreción de la hormona gastrina. Aquí, en las células en el estómago, las células G van a ser células que tienen receptores que se llaman quimiorreceptores. Y estos quimiorreceptores son receptores sensibles o son receptores que identifican a los aminoácidos y proteínas que hay en la dieta. De tal manera que la estimulación de las células G va a ser a través de estos quimiorreceptores, que van a ser células que van a detectar aminoácidos y proteínas que tiene el alimento. Esto significa que la liberación de gastrina es directamente proporcional a la concentración de ¿qué? Aminoácidos o proteínas. Que tiene ¿qué? El alimento que estamos consumiendo. Eso significa que si yo consumo un alimento bajo en aminoácidos y proteínas, ¿cómo creen que va a ser la liberación de gastrina? Poca. Pero si yo como un alimento rico en aminoácidos y en proteínas, ¿cómo creen que va a ser la liberación de gastrina? Elevada. O sea, la liberación de la hormona gastrina es directamente proporcional a la concentración de aminoácidos y proteínas que tiene el alimento. Si yo estoy hablando de la digestión de proteínas, estoy en una situación hipotética en donde estoy diciendo que estoy comiendo un alimento rico ¿en qué? En proteínas. Por lo tanto, ¿cómo creen que va a ser la liberación de gastrina? ¿Elevada? Pues va a ser elevada. Entonces se libera gastrina, niños, y pasa lo mismo. Una vez que la gastrina se libera, la gastrina actúa sobre las células del estómago, interactúa a través de un receptor específico para gastrina, se da la interacción gastrina-receptor de gastrina, y esta interacción gastrina-secretor de gastrina y receptor de gastrina va a provocar que se eleve también el calcio intracelular, y esta elevación de calcio intracelular que va a provocar también la producción y estimulación de jugo gástrico. ¿Me explico? Lo mismo, o sea, yo cómo hago que se produzca ácido clorhídrico por acetilcolina por gastrina. ¿Me explico? Yo cómo hago que se produzca pepsinógeno por acetilcolina y por gastrina.
Yo cómo hago que se produzca mucina por acetilcolina y por gastrina. O sea, estas células del estómago van a tener receptores para gastrina y para acetilcolina. Para acetilcolina cuando se libere por el mecanismo nervioso y para gastrina cuando se libere por el mecanismo hormonal. Pero al final de cuentas, estas células del estómago, principales, todas las células del estómago, van a tener receptores tanto para gastrina como para acetilcolina. Y ya sea para acetilcolina o para gastrina, va a provocar en ellos que se produzca y que se secrete el jugo gástrico. Pero una cosa bien importante aquí, una vez que se libera el jugo gástrico y que también se libera la hormona gastrina es inhibida la hormona gastrina. A ver, que lo veo aquí. Es inhibida por el ácido clorhídrico. De tal manera que en cuanto se produce y se secreta, ¿qué va a pasar con esta gastrina? Se va a inhibir. Y si se inhibe por el ácido clorhídrico, ya no va a haber más actividad de quién, de la gastrina. Entonces, ¿de quién va a depender la continuidad de la liberación del jugo gástrico? ¿De quién va a depender la continuidad de la liberación del jugo gástrico? Entonces, ¿De la gastrina? La gastrina la vamos a inhibir en cuanto se produzca. Del ácido De los clorhídrico. aminoácidos. ¿De quién, perdón? Del ácido clorhídrico. Del mecanismo Nervioso. Nervioso. Ah, Quiere decir que el mecanismo nervioso, por eso les dije que era el más importante. ¿Por qué? Porque no se está inhibiendo y es básicamente todo lo que distienda la cámara gástrica. Ahí no depende de lo que comamos. Ahora yo les pregunto, yo puedo tener aerofagia. ¿Qué significa aerofagia? Comer aire. La aerofagia me va a liberar ácido clorhídrico, me va a liberar jugo gástrico, ¿sí o no? Pues sí, porque ustedes traguen aire, ¿qué va a pasar con el estómago si empiezan a tragar aire? Pues se distiende. Y se distiende, ¿qué va a pasar? Se excita el nervio vago, libera acetilcolina, el acetilconector, los receptores colinérgicos, estimula la acción acetilcolina, receptores colinérgicos, eleva calcio y libera jugo gástrico y se acabó. Los niñitos siempre tienen mucho reflujo y mucho ácido. ¿Por qué? Porque tragan aire. Todo el tiempo le tienen que andar sacando el aire porque ahí tragan biberón y ¿qué tiene que hacer? Es sacarle el aire porque está tragando aire. ¿Y qué está tragando aire? Está distendiendo la cámara gástrica. Al estar distendiendo la cámara gástrica está produciendo jugo, ácido y jugo gástrico, ¿no? Entonces, por eso les dije que el mecanismo más importante para la producción y secreción de jugo gástrico es el mecanismo nervioso. El mecanismo mediado por el nervio vago a través de su neurotransmisor llamado acetilcolina, ¿vale? Ahora, vamos a ver ahorita que se va a producir el ácido clorhídrico. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que el ácido clorhídrico no se secretaba como ácido clorhídrico, ¿se acuerdan? Les dije que se secretaba ¿cómo? ¿Cómo se secretaba el ácido clorhídrico? No les dije que se secretaba ácido clorhídrico. ¿Hasta cuándo les dije que se producía ácido clorhídrico? ¿No se acuerdan? Con la pepsina. No, ¿hasta cuándo les dije que se produce el ácido clorhídrico? Después de que se liberan las células G. Recuerden que, bueno, para empezar, ¿quién producía el ácido clorhídrico? Las parietales, las células Las parietales. parietales. Pero yo les dije,
Las células parietales no producen el ácido clorhídrico en su interior porque el ácido clorhídrico es extremadamente ácido, las va a matar. Les dije que ellas secretaban por separado ¿a quién? Mucosa. Les dije que secretaban por separado al cloro y al ion hidrógeno. Ah, Y les dije que hasta en la luz gástrica, ¿quién se unía? Les dije, el cloro y el ion hidrógeno se unen y hasta entonces se produce ¿a quién? Y hasta entonces les dije se produce el ácido clorhídrico. ¿No se acuerdan? Entonces, la producción del ácido clorhídrico, tengo que ver que las células parietales, y aquí está la imagen, véanlo, esta es una célula parietal, de hecho ahí dice, miren, la ven, célula parietal. Si ustedes ven, la célula parietal está secretando ¿quién? Al cloro, ¿lo ven? A la luz. Y está secretando al ion hidrógeno a la luz, ¿lo ven? Y hasta que están aquí en la luz, este cloro se junta con este ion hidrógeno y hasta que estos se juntan en la luz gástrica del estómago, hasta entonces se produce aquí al ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, las células parietales están secretando cloro y están secretando ion hidrógenos por separados. Y al secretar por separado a este ion hidrógeno y a este cloro, en la luz gástrica se une el cloro con el ion hidrógeno y se forma el ácido que el ácido clorhídrico. Quiere decir entonces que para que nosotros veamos la producción del ácido clorhídrico, tenemos que ver cómo las células parietales secretan cloro y cómo las células parietales secretan ion hidrógeno. ¿Me explico? Porque las células parietales al secretar este cloro y al secretar este ion hidrógeno, en la luz gástrica se unen estos dos y se forma aquí al ácido clorhídrico. ¿Me explico? Ahora, vamos a ver cómo se da este proceso. Si ustedes ven, tenemos aquí un CO2 que está en ¿dónde? Miren, aquí está este CO2 en ¿dónde? En la sangre, ¿no? Y recuerden que el CO2 es un gas y como gas puede difundir sin ningún problema las membranas celulares. Además de que es un gas con alta liposolubilidad. Entonces, al ser un gas con alta liposolubilidad, pues el CO2 puede difundir las membranas sin problemas. Recuerden que, miren, este CO2 va a meterse ¿a dónde? A la célula parietal. ¿Lo ven? Difundiendo ¿de dónde? De la sangre. Entonces, el CO2 viene de la sangre, difunde por las membranas y llega a la célula ¿qué? Parietal. Pero la célula parietal también puede producir CO2. O sea, este CO2 en la célula parietal puede provenir de dos lugares. ¿De cuáles dos lugares puede provenir este CO2? ¿Cuáles son los dos lugares de donde proviene este CO2 en la célula parietal? Aquí está, pero se los acabo de decir. ¿De dónde ese CO2 está llegando a la célula parietal? De dos lugares. ¿De dónde vienen estos CO2? De la sangre. de la sangre. Uno que puede provenir de la sangre y número dos, El que puede producir. de la propia célula. Recuerden que el CO2 es el producto de desecho celular, ¿no? Y la célula parietal, si está viva, tiene un producto de desecho. ¿Cuál es ese producto de desecho? CO2. Entonces, este CO2, niños, en la célula parietal puede provenir de la sangre o puede ser de la propia célula parietal que lo haya producido ella. El asunto es que tenemos CO2 ¿en dónde? En la célula parietal. Tenemos CO2 en la célula parietal. Y si ustedes ven, este CO2 en la célula parietal se une a una molécula de ¿qué? Miren. A una molécula de agua. A esto lo llamamos hidratación del CO2. ¿Qué le va a pasar entonces al CO2 en la célula parietal? ¿Una qué? Una hidratación. Para esto, en la célula parietal hay una enzima que va a hacer esta hidratación. Esta enzima que hace esta hidratación se llama AC.
Este está en término inglés, en español sería AC. ¿Qué es la AC? ¿Alguien sabe cómo se llama la enzima AC? Se llama anhidrasa carbónica. ¿Cómo se llama la enzima que hace la hidratación del CO2 en la célula parietal? Anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica. ¿Por qué? Miren, vean, si yo tengo este CO2 y lo hidrato a través de la enzima anhidrasa carbónica, formo esta molécula, miren, H2O, ahí está H2O. C, el carbono, ahí está. Y O2 más 1, el O3, ahí está. O sea, lo único que hice es juntar este agua con este CO2. Y se forma este H2CO3. ¿Cómo se llama este H2CO3? Se llama anhídrido carbónico. Entonces, la hidratación del CO2, ¿qué nos está formando? ¿Qué nos forma la hidratación del CO2, niños? En la célula parietal por la enzima anhidrasa carbónica. Anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico. Entonces, tenemos una célula parietal que tiene CO2, se hidrata con agua por la enzima anhidrasa carbónica y se forma este anhídrido carbónico. ¿Lo ven? ¿En dónde está ocurriendo todo esto? En la célula En la parietal. célula En la parietal. célula parietal. Ahora, este anhídrido carbónico en la célula parietal se disocia. ¿Qué significa disociar? Que se va a separar de manera espontánea. El anhídrido carbónico dentro de la célula parietal se disocia de manera espontánea. Pero ustedes sean observadores y este anhídrido carbónico se está disociando en dos cosas. ¿Lo ven? En un HCO3, que este HCO3 que se llama bicarbonato, y en un ion hidrógeno. Entonces, el anhídrido carbónico en la célula parietal se disocia en dos cosas. ¿En cuáles dos cosas se disocia? En bicarbonato y en un ion hidrógeno. ¿Vale? En bicarbonato y en un ion hidrógeno. Ahora vean, este bicarbonato se está regresando ¿a dónde? ¿O se está yendo hacia dónde? Sangre. Hacia la sangre. ¿Por qué? Porque yo ya les había dicho que el bicarbonato es una molécula que amortigua el pH de la sangre, ¿se acuerdan? De hecho, les he dicho que el bicarbonato es la molécula más importante para controlar el pH de la sangre, el bicarbonato. De tal manera que este bicarbonato que se produce en la célula parietal inmediatamente es llevado ¿a dónde? ¿A dónde? A la sangre. Sangre. Pero ojo, si sale algo negativo de la célula, tiene que entrar algo negativo para mantener la electroneutrabilidad, porque las células tienen un voltaje determinado. Si sale algo negativo, tiene que entrar algo negativo para que la célula siga siendo electroneutra. Si ustedes ven, sale el bicarbonato hacia la sangre, pero en su lugar de la sangre entra ¿quién? Un cloro. Cloro. Ahora yo ya tengo cloro ¿en dónde? En la luz gástrica. No, no tengo cloro en la luz. En la célula parietal. Célula parietal. Entonces, ¿de dónde obtuve este cloro para la célula parietal? De la sangre. De la sangre en intercambio ¿por quién? Bicarbonato. Bicarbonato. Bicarbonato que se produjo ¿en dónde? Célula En la parietal. célula parietal. Por disociación ¿de quién? Anhídrido carbónico. Del anhídrido carbónico. Entonces, yo tengo CO2 que se hidrata con agua con la anhidrasa carbónica, formo el anhídrido carbónico se disocia en un bicarbonato, en un ion hidrógeno, el bicarbonato se va a la sangre, se intercambia por cloro, sale el bicarbonato, entra cloro, y ahora yo en la célula parietal ya tengo aquí al cloro y al ion hidrógeno. Pero ojo, ¿se deben de juntar el cloro y el ion hidrógeno en la célula parietal? No. 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 Pero ahora vean, esta membrana, niños, tiene un nombre propio. Esta membrana tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama esta membrana de esta célula parietal que está aquí a un lado del vaso sanguíneo? Superficie Se llama serosa. membrana
vasolateral. ¿Por qué creen que se va a llamar membrana vasolateral? Está al lado del vaso. Que está al lado de un vaso sanguíneo. Y esta membrana de acá, ¿cómo creen que se llama? Se llama membrana apical o también llamada membrana luminal. ¿Por qué creen que se llama membrana luminal? Porque Porque está está en volteando la hacia luz. la luz del estómago. Del estómago, por eso se llama membrana luminal. Quiere decir que el bicarbonato se intercambia en la membrana vasolateral por cloro, pero ahora en la membrana apical se debe de secretar cloro y el ion hidrógeno. ¿Lo ven? El cloro y el ion hidrógeno. Si ustedes ven, entra el cloro de la sangre por la membrana vasolateral y en la célula, en la membrana apical, hay bombas lanzadoras de cloro. Y entonces estas bombas lanzadoras de cloro en la membrana apical agarran el cloro y lo secretan ¿a dónde? A la luz gástrica. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Pues, pero ahora tengo un problema. Este ion hidrógeno se ocupa también secretar ¿a dónde? A la luz. Pero en la membrana apical existe esta proteína esta proteína que está en forma de redondita aquí, que es una proteína que se llama bomba de protones. Esta bomba de protones, ¿qué está haciendo? En la imagen se ve claramente. ¿Qué está haciendo esta bomba de protones? Está usando ATP para transportar iones ion de hidrógeno hacia dentro de la luz gástrica. ¿Y qué más? Y potasio. ¿Hacia dónde? Hacia la luz. La luz Hacia el gástrica. estómago. De Hacia la la luz sangre. hacia la célula parietal. ¿Vale? Entonces, la Ah, bomba, Sí. Ya. la No, mira, bomba de Fechita. protones, la bomba de protones está agarrando al ion hidrógeno y lo está secretando a la luz gástrica y está metiendo el potasio de la luz a la célula para mantener la electroneutrabilidad. Y para esto conlleva gasto ¿de qué? De energía. Quiere decir entonces que por un lado se secreta cloro, por otro lado con la bomba de protones secreta ion hidrógeno y ahora yo ya tengo ion hidrógeno y cloro ¿en dónde? En la luz La gástrica. La luz gástrica. Ahora sí, el cloro y el ion hidrógeno se encuentran en la luz gástrica y se unen ellos dos y se forma ¿qué? Ácido clorhídrico. Ahora, la célula parietal es la que produce el ácido clorhídrico porque ella es la que está secretando tanto al cloro como al ion hidrógeno. ¿Me explico? Ahora, ¿pero qué tengo que hacer yo para que esta célula parietal haga todo esto? ¿Qué tengo que hacer yo para que la célula parietal secrete el cloro y secrete al ion hidrógeno? Necesito que en esta membrana vasolateral llegue acetilcolina y se una ahí. Porque cuando la acetilcolina llega y se une ahí, la acetilcolina hace que se eleve el calcio, pero la elevación de calcio es lo que provoca que se secrete cloro y que secrete ion hidrógeno. Pero no nada más eso. Aquí en la membrana vasolateral también llega la gastrina. Y cuando llega la gastrina y se une ahí, provoca calcio que se eleve y esa elevación de calcio que provoca que la célula parietal secrete cloro y secrete ion hidrógeno. Pero no nada más esto. Hay otra tercera molécula que llega a la célula parietal y la estimula a que secrete cloro y a que secrete ion hidrógeno. Y es la histamina. La histamina. Entonces, niños, ¿cuáles son las tres moléculas que van a estimular a que se produzca ácido clorhídrico? Acetilcolina, gastrina, histamina. 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 Pero la histamina, niños, no provoca elevación de calcio. La histamina eleva AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Y la elevación de AMP cíclico provoca que se secrete cloro y que se secrete ion hidrógeno. De tal manera que yo te pregunto, Ramsés, si yo quiero que no se produzca ácido clorhídrico, ¿a quiénes tengo que bloquear? Pues a la acetilcolina, gastrina, histamina. Exacto. Si yo bloqueo los receptores de acetilcolina, si yo bloqueo los receptores de histamina y si yo bloqueo los receptores de acetilcolina, de gastrina, histamina y acetilcolina, no voy a hacer que se estimule a quién,
a las bombas de protones. Y si yo no estimulo las bombas de protones, no se va a secretar cloro, no se va a secretar ion hidrógeno y entonces no va a haber ¿qué? Ácido Jugo clorhídrico. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Ahora, en los pacientes que tienen úlceras o gastritis, que hay lesión del ácido clorhídrico, ¿qué tenemos que hacer? Inhibir la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Para que ese paciente sane. Porque el ácido clorhídrico lesionó y provocó una úlcera o una irritación, una gastritis. Lo cierto es que existen unas cosas que, oye, aquí nos van a matar con tanto ruido. Existen unas cosas que se llaman IBPs, así, IBPs. ¿Qué significan los IBPs? Inhibidores de la bomba de protones. Yo les pregunto, ¿qué va a inhibir la inhibición de la bomba de protones? Por su propio nombre lo dice. ¿Qué va a inhibir? Los protones. La bomba de protones. Ujú. ¿Cuál es la bomba de protones aquí? La que La está cosa secretando. La que está secretando ¿qué? Ion hidrógeno. Yo te pregunto, si yo bloqueo la bomba de secretar protones, ¿va a haber formación de ácido clorhídrico? No. No. ¿Por qué? Porque se documentó que si tú bloqueas acetilcolina, sigue habiendo efecto de la histamina y de la gastrina para ver producción de ácido clorhídrico. Si tú bloqueas gastrina, sigue habiendo efecto de la histamina y de la acetilcolina para producir ácido clorhídrico. Si tú bloqueas histamina, sigue habiendo producción por otros mecanismos. Pero a alguien se le ocurrió. ¿Y si mejor bloqueamos la bomba de protones? Que haya histamina, que haya gastrina, que haya acetilcolina, de todas maneras yo bloqueo la bomba de protones, no voy a secretar ion hidrógeno, y si no secreto ion hidrógeno, pues no va a haber ácido clorhídrico, y a alguien se le ocurrió y lo hicieron, y sí, y ahora son los medicamentos más usados para la gastritis, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, todos los omeprazoles, todos los soles, son inhibidores de la bomba de protones. De tal manera que cuando yo tomo un omeprazol, un pantoprazol, rabeprazol, desmoprazol, omeprazol, lo que estoy haciendo es inhibir a esto. Esto literalmente inhibo a la bomba de protones. Sí se sigue secretando cloro, pero no se secreta ion hidrógeno. Y al no secretarse ion hidrógeno, no hay ácido clorhídrico. Entonces los IBPs son inhibidores de la bomba de protones, pero esta consecuencia es que no se va a secretar protones, y al no secretarse protones, no va a haber producción de ácido clorhídrico. Y entonces esto va a hacer que mejore el paciente su problema de gastritis o de úlceras. Ahora, muchas personas cuando tienen gastritis, ¿qué toman para quitarse la gastritis y el dolor? ¿Qué remedios usan? Leche. Leche. Omeprazolo Yo te también. pregunto, ¿no será contraproducente la leche? Pues sí, porque es un alimento y va a estimular pues las El secreciones. razonamiento va a estimular más la producción, sí, pero además de que va a estimular la producción, ese ya me tiene harto, ¿eh? Además de que va a estimular la producción, la leche tiene mucho calcio. ¿Y qué creen que van a hacer las células parietales cuando hay mucho calcio? Van a absorber ¿qué? Calcio. Y al absorber calcio, ¿qué creen que va a pasar con esas células parietales? ¿Se va a estimular a quién? A la bomba de protones. Y entonces al estimularse la bomba de protones, va a producir más que secreción de ácido clorhídrico. Entonces salió contraproducente. Sí, de manera inmediata te va a quitar la gastritis, de manera inmediata. Pero espérate unos minutitos, unas horitas y vas a ver cómo vas a regresar la gastritis con más fuerza. Porque va a haber producción de ácido clorhídrico. No es lo mismo que te tomes un IBP y ya se acaba el problema, ¿no? Bueno, mañana vamos a ver
el pepsinógeno, cómo se produce y cómo ya mañana acabamos digestión de proteínas, porque todas las demás están bien fáciles. Nada más lo difícil era las secreciones del jugo gástrico, la secreción del jugo del ácido clorhídrico. Mañana termino digestión. ¿Vale?